Hay personas que tienen un cargo, un equipo, una empresa, gente que les responde, decisiones que pasan por sus manos y aún así no lideran. Porque mandar no es liderar. Tener una visión escrita en la pared, como muchos a veces ponen, tampoco es tener visión. Y conseguir que alguien haga lo que le pedís no significa que hayas logrado que esa persona crea en lo que está haciendo. Entonces la pregunta que quiero dejarte desde el comienzo de este podcast es bastante incómoda. Y empezá ya a tenerla en tu mente a ver qué genera. Si mañana desapareciera tu cargo, tu título, tu posición o tu autoridad, ¿alguien elegiría igualmente seguirte? Fuerte esta pregunta, ¿eh? Que casi nunca uno se hace. Bueno, bienvenidos a Más allá de las páginas, este espacio en el que los libros no vienen solamente a contarnos cosas. Acá entran al quirófano. ¿Por qué? Porque los abrimos, los cuestionamos, los llenamos, los llevamos a nuestra vida diaria y vemos qué nos hacen mirar. Por eso me gusta tanto este espacio, porque los libros, como dice el título, es más allá de las páginas. Siempre dejan algo que está mucho más allá de lo que uno puede ver en la primera visión cuando revisa un libro. Y hoy quiero hablarte de un libro muy especial. No es el libro, sino de la persona que lo escribió. El libro se llama, su título es Liderazgo y Visión, Conectar, Inspirar y Dejar Huella. Es de Carolina Miraglio y la editorial es Barenhaus. De ella les voy a hablar al final, porque la conozco. Y bueno, y decirles que este libro es su segundo libro. Al final les voy a contar de cómo se llama el primero y otras cositas más. Y me gustó, la verdad, desde el comienzo, porque ella, Caro, no inicia este libro vendiéndonos esa figura típica del líder perfecto. Al contrario, ella sitúa al liderazgo en un escenario atravesado por lo que sucede realmente, por cambios tecnológicos, económicos, culturales, donde lo que funcionaba ayer puede dejar de funcionar mañana. Y estamos en una época donde lo vemos casi a diario. Estos cambios que están generándose, las adaptaciones que tenemos que realizar, las que no queremos realizar. Y acá aparece una de las ideas que atraviesa este libro. Porque no alcanza con aprender técnicas y aplicarlas como recetas. El liderazgo requiere capacidad de adaptación, lectura e interpretación del contexto y principalmente gestión de uno mismo. Porque claramente antes de gestionar un equipo, ¿qué tenés que aprender vos? A gestionar tus emociones. O antes de pedir compromiso, tenés que revisar tus propios compromisos. O antes de pretender claridad en los demás, necesitas preguntarte si vos sabés hacia dónde estás yendo. Y para mí, esta es una de las mayores fortalezas de este libro. Porque Caro viene del mundo del coaching ejecutivo, de formación de liderazgo, de las ventas, de PNL, y esa combinación se nota mucho acá en el libro, en la lectura, porque no aborda una empresa solamente desde los números, se mete también con la persona que está detrás de esos números. Y desde mi estudio, por supuesto, que es lo más importante, la persona. Ella habla de autoconocimiento, adaptabilidad, control emocional, pero no los deja ahí como, viste, flotando, como estos, bueno, son conceptos. No, no, ella los conecta aparte con herramientas concretas de gestión. No las conocía todas, así que te agradezco que me sigas enseñando. Eh, Ella nombra algunas de las herramientas, como siempre digo, no voy a spoilear el libro. Vas a encontrar Scrum, la matriz ERIC, Lean Management y Kaizen. Y como explico, más que un libro, esto va a ser una guía. Tenés preguntas, tenés sugerencias, ejercicios. Es para leerlo y ponértelo a trabajar apenas no terminas de leer. Primero con vos y después, por supuesto, con tu equipo. Y esto me pareció interesante porque en la lectura hacer que ella hace convivir dos mundos que muchas veces se presentan separados, que es el mundo de los resultados y el mundo humano. Como si para ser eficiente hubiera que dejar las emociones fuera de la oficina, una utopía. O como si liderar fuera mirar una planillita y entenderla, interpretarla y explicarla. O cuando baja un indicador,
como si detrás de ese bajo número que se representa en un resultado, no hubieran personas cansadas, desmotivadas, confundidas, o incluso, y esto lo veo un montón, que dejaron de entender o de comprender por qué hacen lo que hacen. Y ahí aparece una palabra fundamental, y a Caro que la conozco es como su apellido, propósito. Porque una persona puede cumplir una tarea por obligación y seguramente conocerás algunos casos y no es el tuyo. Es más, puede llegar a horario porque tiene que hacerlo. Puede alcanzar un objetivo porque necesita mantener su trabajo. O sea, hay cosas que igual puede hacer. Pero eso no significa que esté comprometido con lo que está haciendo. El compromiso aparece cuando alguien logra comprender que su tarea forma parte de algo mayor, porque ahí sí me siento que soy, no un número, sino alguien que aporta también a la atracción del objetivo de la empresa en este caso. Y para eso, el líder tiene que comunicar una visión, pero además hacerla creíble. La visión tiene que ser creíble, no puede ser inalcanzable, porque no puedes pedirle entusiasmo a un equipo mientras vos transmitís derrota, por ejemplo, siendo el líder. O no puedes hablar de confianza y controlar cada movimiento. O decir, acá somos todos un equipo, y después convertir cada dificultad en una búsqueda de culpables. Ese es uno de los lugares donde liderazgo y visión deja de ser solamente un libro empresarial y empieza para mí a convertirse en un espejo, porque te obliga a revisar cómo impacta tu manera de ser en la manera de trabajar de quienes te rodean. Y esto no es solamente en una empresa, hablo en equipos, en una líder de emprendedoras, no hace falta llevarlo a la grandeza como pensábamos antes lo que era una empresa. Hay muchos equipos pequeños que también necesitan ver todo esto, tanto el líder como la gente con la que tracciona. Y hay otro detalle también que me gustó, que ya es desde su introducción, porque Caro plantea que los desafíos no deberían abordarse solamente buscando una nueva receta, sino entendiendo qué necesita ese momento particular. Vuelvo a repetir, adaptar la solución, aprender del cambio, porque crecer no solamente significa crecer profesionalmente, sino personalmente, o sea, tiene que haber coherencia. Tiene que haber coherencia. Y eso cambia mucho la conversación. Porque entonces liderar ya no consiste en tener siempre la respuesta. A veces consiste en hacer una buena pregunta, o escuchar algo que no querías escuchar, o modificar una decisión que tenías muy arraigada, incluso reconocer un error delante de tu equipo. Y quizás por esto me parece tan acertado el subtítulo que ella le pone, ¿no? Conectar, inspirar y dejar huella. En ese orden, ¿por qué? Primero conectar, porque difícilmente puedes inspirar a alguien con quien nunca lograste conectar. Míralo al revés. Si te vinculas con alguien con el que no conectas, ¿te va a inspirar? Entonces, es lo mismo. Primero conectar, después inspirar. Y no desde el discurso motivacional ese vacío, sino desde la coherencia entre lo que decís, lo que haces, como te decía un rato. Coherencia. Y finalmente dejar huella. A ver, acá también hay que preguntarnos qué clase de huella, porque todos realmente dejamos alguna. Hay líderes que dejan conocimiento, otros confianza, otros dejan personas que descubrieron capacidades que no sabían que tenían, son las que más me gustan. Y también existen quienes dejan miedo, inseguridad, agotamiento, exigencia, presión, y personas que tardan años en recuperar la confianza en sí mismas. Les puedo asegurar que también de estos hay muchos. Eso también es una huella. Entonces, si tuviera que quedarme con una reflexión después de recorrer todo este gran libro, sería, esperen que la anoté, es el verdadero liderazgo no se mide solamente por lo que lograste mientras estabas al frente, se mide también por aquello que continúa creciendo cuando vos no estás ahí. Y hablando de esto que yo había marcado, hay otro título que me encantó, se ve que me hizo ruido, porque eso es también lo bueno, ¿no? Cuando... Ay, ahora no lo encuentro. Bueno, ya lo voy a buscar. Marqué tantas cosas. Bueno, pero era algo así como que te puedas ir de vacaciones libre, sabiendo que la gente que queda sigue haciendo las cosas como si fueras vos. Tenía otro título, que aparte los títulos están espectaculares. Pero bueno, después lo voy a buscar.
Bueno, quizás liderar sea justamente eso, no fabricar seguidores. Como vemos en las redes, hay una comunidad de seguidores, pero realmente te siguen, realmente construir personas capaces de seguir caminando sin necesitarte. Eso es lo que hace un buen líder. No te hace chiquitito, te expande, te agranda. Bueno, y vas a ver, tiene un montón. Caro escribe muy bien, es muy práctica, va muy a... más, ni siquiera son largos, pero... Bueno, a ver cuánto tiene. Pero es conciso, correcto, necesario. Así cree Caro. Tiene 145 páginas más o menos. Voy a hacer el cierre y después les quiero contar un resumen cómo la conocí. Entonces, bueno, esto fue, más allá de las páginas, soy Selena Cosimano, terapeuta emocional, coach y escritora, pero quiero como siempre despedirme con una pregunta incómoda, como me suele gustar. Y sobre todo, no quiero despedirme preguntándote si sos líder, porque de una u otra manera influimos siempre sobre alguien, al menos sobre alguien. Pero sí te voy a dejar una pregunta un poco difícil. Y anótala, porque a mí en su momento me voló la cabeza. Y la doy para volar las cabezas también. Pregúntate si las personas, después de cruzarse con vos en algún momento de la vida, se sienten más chiquitas, más pequeñas, o descubren que pueden ser un poco más grandes, más expansivas, más luminosas. Imagínate que vos estás en la mitad de una calle y sos como un poste de luz. Y pasa la gente. La gente que pasa, que con la que te vinculas en algún momento, o sea, toca ese poste de luz. Cuando una que te atraviesa queda más chiquitito, más miedoso, más con presión exigido, o se siente más expansivo, como te dije, inmenso, energético, confiado. Porque te digo una cosa, los cargos terminan, los proyectos cambian, incluso las empresas se transforman, pero la manera en que hiciste sentir, crecer y creer a otra persona puede acompañarla durante muchísimo tiempo. Y quizás ahí empiece la única forma de liderazgo que realmente merece llamarse legado. Quizás ahí. Esa es una pregunta para hacerte y analizarla. Nos encontramos en el próximo libro y bueno, como siempre, acá no venimos solamente a pasar páginas, venimos a descubrir qué página de nuestra propia historia necesitamos, animarnos a cambiar. Y te cuento, a Caro la conocí por su primer libro, que también con Barenhaus, que es Creer para Emprender. Me encantó, también se los recomiendo. También me partió mucho la cabeza algunas cosas que ella compartía. Entonces, bueno, tras de la reseña nos empezamos a contactar, que yo compartimos un teatro juntas, un teatro de impacto, de estos que hacemos acá en Simbra. Y me encantó ella como persona y bueno, incluso le digo la paisa porque vive un poco en el interior. Tenemos una muy linda relación y cuando me enteré que hacía el otro libro, por supuesto que lo pedí en la editorial, y realmente este lo leí cuando tenía la cabeza para leer este tipo de temas, así que fue hace muy poquito, por eso lo tengo hace como más de un mes, y me lo devoré. Como siempre, todo lo que hace Caro es para devorarlo, porque, voy a repetir, sigan en las redes, en todo, porque ya es práctica, va al hueso, no da vueltas. Y también cuando vi el libro, y veo la foto de ella, es la foto que está en el día, una de las fotos que se sacó cuando se subió ahí al escenario y compartimos escenario. Así que bueno, les recomiendo los dos libros porque lo van a encontrar ambos en la misma editorial. Creer para Emprender, perdón, fue el primero, y Liderazgo y Visión es el segundo, pero los dos están recontra disponibles en Editorial Barenhaus. Así que, la verdad, adquiéranlo y pónganlo a trabajar con su equipo de trabajo. Primero con ustedes y después con su equipo de trabajo, porque la verdad son, puedo repetir, guías, manuales prácticos, al grano, sin tanto biribiri. Gracias, Caro, por tus libros.